El salón de banquetes resplandecía, decorado con el mayor lujo, lámparas de cristal deslumbrantes y arreglos florales exquisitos. Los camareros se movían por el lugar con elegancia, sirviendo champán y canapés. Estaba claro que la empresa de Ronald no había escatimado en gastos para celebrar su 20º aniversario. La flor y nata de la comunidad empresarial de Chicago, políticos y miembros de la alta sociedad, todos estaban allí. Margaret observaba a la multitud con una nostalgia silenciosa, sintiéndose como una espectadora en esta celebración ajena. Si no hubiera sido por la insistencia de su marido, habría preferido quedarse en casa, con un buen libro y una copa de vino para acompañarla durante la noche. Margaret esbozó una sonrisa débil mientras charlaba sin ganas, sin mucho que decir. Ronald, por otro lado, estaba en su elemento, bromeando, halagando a las damas y dándoles palmadas en el hombro a los hombres importantes, pero, curiosamente, no se acercó a ella ni una sola vez durante toda la velada. Margaret ya estaba acostumbrada a este desdén, pero aún así le dolía antes. Él no perdía la oportunidad de presentarla a sus colegas, rodeándola con su brazo por la cintura con orgullo. Ahora parecía avergonzarse de su esposa. Margaret fue sacada de estos pensamientos amargos por una explosión de risas provenientes de una mesa cercana. Un grupo pequeño de hombres, con Ronald en el centro, se reían del chiste de uno de ellos. Margaret miró a su marido y, de repente, se quedó paralizada, a su lado. Una mujer joven con un ajustado vestido rojo, con la mano posada sobre su hombro, parecía ser la razón de la reacción de los hombres a su alrededor. La aparición de esta persona había sido una agradable sorpresa para ellos. Y esta, queridos amigos, es mi encantadora compañera. La llamo en broma mi esposa, mi segunda esposa, proclamó Ronald, rodeando despreocupadamente la cintura de la joven con su brazo, como si estuviera presentando un coche deportivo de lujo y no a una mujer. Por favor, queridos Crystal, dijo ella, regalando una sonrisa deslumbrante mientras lanzaba miradas coquetas a los hombres presentes. En un instante, los piropos comenzaron a llover sobre ella. Margaret apretó los dientes, sintiendo una mezcla de furia y desesperación, mientras su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una respuesta a lo que estaba sucediendo. Ronald no solo había traído a su amante a la fiesta, sino que, además, la había presentado como su esposa, como si ella no existiera. Era demasiado. Margaret sintió como si las náuseas subieran por su garganta. ¿Cómo podía hacerle esto, justo frente a todos? Ya no se escondía, estaba exhibiendo su aventura, pisoteando su dignidad. La sangre le latía en las sienes y sus oídos zumbaban. Su primer impulso fue hacer un escándalo, gritarle a Ronald, desahogarse frente a todos. Pero años de autocontrol prevalecieron. Margaret comprendió que, si se dejaba llevar por la ira, solo les daría más motivos para divertirse a costa de ella. Necesitaba hacer algo diferente. Tomó una copa de champán de la bandeja de un camarero que pasaba cerca y la bebió de un solo trago. La bebida burbujeante atenuó un poco su rabia y su resentimiento. Un plan comenzó a formarse en su mente. Si Ronald se había desenamorado de ella y quería reemplazarla por una joven bonita y deslumbrante, él se arrepentiría. Margaret lo haría pagar por cada lágrima derramada, por cada noche sin dormir esperando a su marido. Oh, la venganza sería dulce. Ahora, mirando a la habitación con ojos renovados, vio a Crystal susurrando al oído de Ronald y haciéndole señas para que la siguiera, mientras él la ignoraba completamente a ella, dedicándole solo una sonrisa vacía a los demás. Margaret observó impotente cómo su marido se alejaba, siguiendo a su amante sin siquiera mirar atrás. No importaba cuánto quisiera intervenir, no podía hacer nada. Solo miró a la multitud en silencio y les dedicó una sonrisa cortante. «Creo que me están dando hambre», dijo con voz fría a Grace Kelly. «Dile a Ronald que me voy a casa».
Dejó la copa apenas medio vacía sobre la mesa y se dirigió hacia la salida, sin prestar atención a los murmullos que se levantaron a sus espaldas. Su simpatía y lástima le resultaban insoportables. Ya no era la víctima. Margaret sabía que, pronto, todos verían en ella a una triunfadora, alguien que había sabido manejar la situación a su manera. Una vez en casa, finalmente se permitió llorar. Las lágrimas sacudieron sus frágiles hombros y su maquillaje se corrió en feos surcos oscuros. Pero esas lágrimas fueron diferentes. El dolor y la amargura que sentía por su esposo se transformaron en determinación. Ya era hora de actuar. Subió al dormitorio con pasos decididos. Después de limpiarse el rostro y arreglarse el cabello, se miró al espejo. Allí estaba, una mujer cansada, sí, pero aún atractiva. Sus ojos brillaban con una determinación feroz. Era el momento de empezar un nuevo capítulo en su vida y lo primero que debía hacer era solucionar los problemas financieros. Se dirigió hacia la caja fuerte con paso firme y marcó rápidamente el código. Irónicamente, Ronald nunca había pensado en cambiarlo. Debería haberlo hecho, ya que ella lo conocía perfectamente. Al abrir la caja, encontró todos los documentos y dinero en su lugar. Sonrió con satisfacción mientras veía los papeles. Ahí estaba su llave a la libertad, un poder notarial que le otorgaba el control de todas las cuentas. Guardó cuidadosamente los documentos en su bolso, cogió las maletas y salió de la casa, dejando atrás todos esos años de humillación y sufrimiento. Ronald no regresó hasta la mañana siguiente, borracho y con el olor del perfume de otra mujer impregnado en su ropa. Cuando vio que su esposa no estaba, se encogió de hombros, seguro que estaba molesta por algo trivial. Ya se le pasará y volverá, pensó, y se metió en la cama sin saber que, muy pronto, Margaret tenía otros planes para él. Meses después de conocerse, Ronald la cortejaba con dedicación. Le enviaba flores, le hacía regalos, la llevaba a los mejores restaurantes. Margaret se dejaba envolver por su adoración, sintiéndose especial por primera vez en mucho tiempo. Un año después, Ronald le propuso matrimonio y ella aceptó sin pensarlo ni un instante. Al principio, su vida marital fue como un cuento de hadas. Ronald, que había conseguido un puesto prestigioso, le proporcionó a Margaret una vida sin preocupaciones. Ella se dedicaba a su hogar y a la pintura, sin negarse a nada, disfrutando de los lujos que le ofrecía su esposo. Pero, poco a poco, el idilio comenzó a desmoronarse. Ronald empezó a pasar cada vez más tiempo en la oficina y en reuniones de negocios, llegando tarde a casa. Margaret pasaba las tardes sola, esperando que su marido llegara. Cuando intentaba quejarse por la falta de atención, Ronald le respondía que estaba construyendo una carrera para su futuro y que debía tener paciencia. Margaret, durante un tiempo, aguantó, perdonando su abandono y su indiferencia una y otra vez. Pero entonces comenzaron a llegar a su casa llamadas de mujeres desconocidas que colgaban al escuchar el hola de Margaret. Ronald se marchaba con más frecuencia en viajes de negocios, y a su regreso, las camisas de él olían a perfume de mujer ajeno. Ronald no ocultaba mucho la aventura, creyendo que su esposa no reaccionaría. ¿A dónde iría ella, después de todo, como ama de casa sin experiencia laboral? Al principio, Margaret se convenció de que el engaño no era más que una crisis pasajera en su relación, y que con el tiempo todo mejoraría. Pero los años pasaron, y las cosas no hicieron más que empeorar. Tuvo que dejar atrás sus sueños de una familia numerosa con hijos. Ronald no quería oír hablar de tener hijos. Su mente solo estaba ocupada con su trabajo, su carrera y sus amantes. Margaret se volcó en su arte, intentando llenar el vacío de su alma con el dibujo. En público, ella y Ronald seguían interpretando a la pareja perfecta, sonriendo para las cámaras en recepciones benéficas.
Sin embargo, tras las puertas cerradas de su hogar, el distanciamiento y la frialdad prevalecían. Había semanas en las que ni siquiera se hablaban. Lo único que frenaba a Margaret de tomar decisiones radicales era el miedo de perder la comodidad y el estatus que había adquirido. Se había acostumbrado tanto a ser la esposa de un hombre rico que no podía imaginar otra vida. Además, Ronald controlaba absolutamente las finanzas. Margaret tenía que rogarle incluso para conseguir dinero para las necesidades más básicas. La gota que colmó el vaso fue aquella fiesta de empresa, donde Ronald la humilló frente a todos al presentarse públicamente con otra mujer. Después de tantos años de fingir ante los demás, semejante abandono fue el punto de quiebre. Todos los resentimientos que había guardado en su alma salieron a flote, exigiendo no solo satisfacción, sino venganza. Margaret comprendió que había llegado el momento de dejar de ser la esposa complaciente y sumisa. Durante años había sacrificado todo por ese matrimonio: sus sueños, su amor propio, su dignidad. ¿Y qué había recibido a cambio? Solo indiferencia y desprecio del hombre que amaba más que a su propia vida. Eso, para ella, era imperdonable. La sangre le latía con fuerza en las sienes y tenía la garganta seca por las lágrimas apenas contenidas. El dolor y el resentimiento la ahogaban, pero, al mismo tiempo, una sensación de venganza se encendió en su pecho. Ronald se arrepentiría de haberse limpiado los pies con ella. Le haría pagar por cada lágrima, por cada año de humillación. De pie, en el umbral de su lujosa casa que se había convertido en su prisión dorada, Margaret se juró a sí misma que saldría de ese atolladero. Vengaría su vida arruinada y se liberaría, aunque no fuera de inmediato. La venganza necesita tiempo y preparación, pero pronto, Ronald se daría cuenta del error que cometió al perder a su devota y cariñosa esposa. Margaret secó sus lágrimas de rabia y se alejó. No tenía otra opción. O se marchaba, o seguiría siendo la oveja sacrificada para siempre. Y quería ser loba, al menos por una vez, morder a su maltratador en la garganta. Lo haría. Los puentes ya estaban quemados, no había vuelta atrás. Era hora de comenzar una nueva vida en la que ella sería dueña de su propio destino. Ronald aún no sabía el error que había cometido al desatender a su mujer, pero estaba a punto de descubrirlo, y el precio sería alto, porque no existe furia más terrible y destructiva que la venganza de una mujer herida. Margaret le haría pagar con creces. El primer paso sería la economía, a ver cómo reaccionaba el maridito cuando se quedara sin un centavo. Con estos pensamientos, Margaret se alejó resueltamente de la casa donde había pasado los mejores y peores años de su vida. Su espalda estaba erguida y su mirada llena de una determinación sombría. A partir de ahora, ya no sería la víctima, sino la dueña de la situación. Que todo el mundo tiemble cuando Margaret Quigley comience su venganza. Con una determinación sombría, Margaret condujo por la autopista nocturna, alejándose cada vez más de la odiada Chicago. Aún no sabía dónde se establecería, solo quería alejarse de la pesadilla en la que se había convertido su vida. Tenía suficiente dinero para empezar de nuevo, cómodamente. Sus pensamientos saltaban frenéticamente, retazos de ideas formando una imagen coherente de un plan insidioso. Lo primero sería ocuparse de las finanzas. Al día siguiente, Margaret decidió cerrar el acceso de su marido a todas las cuentas conjuntas y transferir el dinero a cuentas en el extranjero, preparadas de antemano. Sí, era despreciable, pero parte de ese dinero le pertenecía legítimamente, como esposa. A lo largo de los años de matrimonio, ella había ignorado repetidamente las maquinaciones de Ronald para aumentar su fortuna. Ahora era el momento de usar ese conocimiento contra él. Decidió que pediría el divorcio y reclamaría la mitad de los bienes adquiridos durante todos esos años de matrimonio. Había sido la esposa ejemplar de un hombre de negocios, organizando recepciones, encantando a los socios e inversores de su marido. De hecho,
Su belleza y encanto contribuyeron en gran medida a su ascenso profesional, lo que significaba que legalmente le correspondía una cuantiosa indemnización. Margaret contrataría al mejor abogado de divorcios y haría temblar a Ronald hasta lo más profundo, pero el dinero no bastaba para calmar su sed de venganza. Margaret deseaba pisotear a su excuñado, destruir su carrera y su reputación hasta los cimientos. Hace años, sospechando una infidelidad, había contratado a un detective privado para seguir a Ronald. En aquel entonces, Margaret nunca se atrevió a usar las pruebas que había obtenido, pero ahora era el momento de hacerlo. Fotos nítidas de su marido infiel con chicas de comportamientos dudosos, facturas de clubes de striptease, mensajes subidos de tono, todo esto llegaría a las manos de la prensa sensacionalista, de los socios comerciales e incluso de los conservadores padres de Ronald. Su mundo hipócrita se iría al infierno. Al entrar en la habitación del hotel, Margaret sintió una oleada de cansancio. La tensión de los últimos días, la noche sin dormir al volante y el estrés de la ruptura con su marido la invadieron, amenazando con arrastrarla al abismo de la desesperación. Pero Margaret no podía permitirse caer en la desesperación, no ahora que su despiadado plan de venganza había comenzado. Tras una ducha rápida y un tentempié, se acomodó en la cama con su portátil. Lo primero que hizo fue ingresar a la página web del Banco Extraterritorial, donde había abierto una cuenta meses antes, en absoluto secreto de su marido. Ahí fue transfiriendo poco a poco el dinero que había ido apartando, proveniente de los ahorros del hogar y de la venta ocasional de sus cuadros. La suma era bastante considerable, suficiente para vivir cómodamente durante un par de años sin necesidad de trabajar. Después de acceder a su cuenta, comenzó a transferir meticulosamente todo el dinero de los ahorros familiares a su cuenta secreta. La sensación de satisfacción vengativa la embriagaba, tan placentera como un buen vino caro. Imaginaba la cara de Ronald cuando se diera cuenta de la desaparición del dinero, y una sonrisa de regocijo cruzó su rostro. Se lo merecía, que supiera lo que era quedarse sin nada. Con las finanzas resueltas, pasó a la siguiente fase de su plan. La venganza debía ser servida fría, repartida en el tiempo y el espacio. Margaret no se iba a conformar con vaciar el patrimonio familiar. No, Ronald merecía un castigo mucho más severo, y ella, como esposa devota y cariñosa, le iba a dar una lección inolvidable. Sacó de su bolso un lápiz de memoria donde había guardado todos los trapos sucios sobre su infiel marido, fotografías con amantes, correspondencia explícita, incluso registros telefónicos. Ronald no había advertido que durante años había estado cavando su propia tumba, dejando todas esas huellas de infidelidad. Ahora era el momento de poner esos materiales en acción. Tras redactar una carta breve pero directa, Margaret comenzó a enviarla meticulosamente a una lista de destinatarios preestablecida. Los socios comerciales de Ronald, sus principales clientes, los miembros del consejo de administración de su empresa e incluso los chismosos columnistas de las páginas de sociedad. Todos recibieron su ración de secretos sucios. Margaret no dudaba que la ola de cotilleos e indignación pronto arrasaría a su infiel marido. Terminó de leer los mensajes y se recostó en los cojines, cerrando los ojos. Ya había dado el primer golpe. Ahora solo quedaba esperar los acontecimientos y saborear la caída inminente de Ronald. Apagó el teléfono para que él no pudiera localizarla y pidió una botella de champán en la habitación. Sin duda, esa noche había motivos para brindar. Sentía una extraña desolación mezclada con una sombría satisfacción. Años de engaños desvelados, traiciones castigadas, pero lo que quedaba por delante era lo desconocido. Lo más importante era que había recuperado el control de su propio destino. El mundo podría esperar, porque esa noche Margaret iba a emborracharse y celebrar su primer triunfo real.
Después de todo, la venganza era un plato que se servía frío, y tenía que admitirlo, sabía delicioso. Ronald salió lentamente de un sueño pesado y atormentado, recuperándose dolorosamente de la tormentosa noche. Le dolía la cabeza por la resaca y su boca sabía a alcohol rancio. Sin abrir los ojos, buscó el otro lado de la cama, pero solo encontró las sábanas frías. Margaret no estaba allí. Luchando por abrir los párpados, Ronald miró el reloj. Vaya, eran casi las 3 de la tarde. Había dormido casi 24 horas. Los recuerdos de la fiesta de empresa vinieron a su mente en flashes vagos e inconexos. Parecía que había bebido demasiado la noche anterior. Con una mueca de dolor, Ronald cogió el teléfono. Debería llamar a Margaret, disculparse por su comportamiento. Debía de estar enfadada. La pantalla del móvil se llenó de llamadas perdidas y mensajes de furia. Con el ceño fruncido, Ronald empezó a leer los mensajes. El contable jefe escribía algo sobre cuentas bloqueadas. Jack, el socio, decía palabrotas y amenazaba con romper el trato. Saltando de la cama, Ronald corrió por la habitación. La caja fuerte, que siempre estaba cerrada con un candado de combinación, estaba abierta. Le llamó la atención y frunció el ceño. Se apresuró a comprobar el contenido. Todos los papeles, el dinero y hasta el reloj de oro de coleccionista habían desaparecido, pero había un sobre solitario en la estantería. Ronald lo cogió con manos temblorosas y sacó una hoja de papel. En ella, con la familiar letra de Margaret, estaba escrita una sola. La palabra escrita en la hoja le golpeó como un mazazo. Adiós. En ese instante, Ronald comprendió, por fin, que su mujer había huido con todos sus ahorros. Al darse cuenta de la magnitud de la catástrofe, sus rodillas cedieron bajo él. La rabia y la desesperación lo invadieron a la vez. ¿Cómo se atrevía Margaret a quitarle el dinero y tenderle una trampa frente a sus socios? No importaba. La buscaría, la sacaría de la tierra y le haría devolver todo lo que había robado. Pero en ese momento, el timbre de un teléfono móvil lo hizo estremecerse. Se acercó al auricular, lo puso contra su oído y, casi gritando, estaba a punto de contestar al que llamaba, pero se quedó helado al escuchar el escalofriante mensaje. Señor Quigley, soy Frank Simmons del Chicago Tribune. Hemos recibido unas curiosas fotografías suyas en las que aparece entretenido en compañía de prostitutas. Nos gustaría conocer su versión antes de publicar el artículo y también saber qué tiene que decir al respecto la señora Quigley. Ronald sintió su boca seca. Margaret le había descubierto los trapos sucios. No podía ser. Había sido tan cuidadoso en mantener ocultos los rastros de sus aventuras. Fervorosamente comenzó a inventar excusas, murmurando: «Mira, esto debe ser algún tipo de malentendido. Seguro que es Photoshop. Es una difamación. Te voy a demandar». Pero el periodista se mofó de él. «Adelante, explícale al juez cómo consiguió tu mujer esas fotos. Y no son las únicas. La señora Quigley nos ha entregado un dossier muy sustancioso sobre tus actividades sexuales». Tras colgar el teléfono, Ronald se desplomó sobre la cama, exhausto. Parecía que había subestimado gravemente a Margaret. En lugar de ser una ama de casa tranquila y maltratada, su esposa había revelado su verdadero rostro, una vengadora fría, calculadora, que había destruido de un plumazo todo lo que él apreciaba: su dinero, su negocio e incluso su manchada reputación. ¿Cómo había llegado hasta allí? El teléfono no dejaba de sonar. Ronald ya podía adivinar lo que escucharía: gritos furiosos de los socios, amenazas de juicio de los inversores, preguntas burlonas de la prensa. Daba miedo siquiera imaginar lo que su nombre significaría ahora: una parábola en el lenguaje vulgar, el hazmerreír de la ciudad. Y lo peor de todo era que solo podía culparse a sí mismo. Al fin y al cabo, había destruido su propia vida con sus propias manos. Ronald gimió por dentro,
lleno de rabia impotente, mezclada con una desesperación amarga y asfixiante. Quería gritar, destruir todo lo que le rodeaba, pero mucho más fuerte era el deseo de recuperar a Margaret. No le importaba el dinero, ni la reputación, con tal de que su mujer le perdonara, con tal de que aceptara comenzar de nuevo. Pero, ¿dónde la encontraría ahora? ¿Cómo podría pedir perdón después de todo lo que había hecho? Mientras la vida de Ronald iba cuesta abajo, Margaret ya se estaba asentando. Alquiló un acogedor piso en las afueras de Seattle, una ciudad donde nadie la conocía. Aquí podría empezar de nuevo. Lo primero que hizo fue deshacerse de todo lo que le recordara al pasado. Se quitó el maquillaje, se recortó su lujosa melena pelirroja y cambió su color por un moreno abrasador. Su guardarropa también cambió, dejando atrás los vaqueros, las camisetas y las zapatillas cómodas por vestidos elegantes y collares de perlas. Al mirarse en el espejo, Margaret no se reconoció. Parecía una mujer completamente distinta, segura de sí misma, fuerte, atrevida, con ganas de empezar una nueva vida. Tras un poco de descanso y recuperación, Margaret comenzó a explorar su entorno. Seattle, con su verde y florida ciudad, no se parecía en nada a la congestionada y abarrotada Chicago. El aire olía a océano y a agujas de pino, y las calles estaban llenas de gente sonriente y amable. Por primera vez en años, Margaret se sintió verdaderamente libre, sin control, sin regaños ni humillaciones. Podía hacer lo que quisiera, sin tener que mirar la opinión de su arrogante marido. Nadie le decía cómo vestirse, qué cocinar o con quién ser amiga. Vivía la libertad. Poco a poco, Margaret se fue acostumbrando a la nueva ciudad. Se matriculó en un curso de español, un sueño que tenía desde hacía tiempo. También comenzó a asistir a un estudio de arte para mejorar en pintura. El dinero retirado de sus cuentas le permitió vivir sola, disfrutando de los pequeños placeres que antes no podía tener. Paseos tranquilos por el parque, sentarse en cafés a leer libros, fiestas amigables con los vecinos. Lo único que empañaba su serena existencia eran los raros ataques de culpa y arrepentimiento. En esos momentos, Margaret recordaba a Ronald, no al traidor vil, sino al hombre alegre y amable con el que se había casado. Pensaba en cómo se sentía él ahora, deshonrado y arruinado. Tuvo la leve idea de que quizá no se había apresurado demasiado en su venganza, pero entonces le vino a la mente la humillación de los últimos años, la indiferencia de Ronald, sus bromas cáusticas sobre ella, sus interminables adulterios, sus borracheras. Margaret recordó cómo había ardido de vergüenza en aquella desafortunada fiesta de empresa, cuando su marido presentó a su amante como su legítima esposa. Una oleada sofocante de resentimiento y rabia volvió a surgir en ella. No, Ronald tenía lo que merecía. El que traicionó una vez, volvería a traicionar, y ella no lloraría sobre las ruinas de su vida pasada. Al fin y al cabo, las lágrimas no ayudan al dolor. Sacudiendo la cabeza para ahuyentar los pensamientos inoportunos, Margaret se sumergió en las tareas domésticas. Iba al mercado a por productos frescos, cocinaba algo sabroso, jugaba al solitario. Por las tardes, cogía su caballete y sus pinturas. Pintar le ayudaba a despejar la mente y a dejar ir los pensamientos opresivos. Paisajes luminosos, bodegones serenos, reflejaban su nueva y apacible vida. Sentada en el balcón, con una taza de té en las manos, Margaret disfrutaba de la calma que le ofrecía su nueva existencia. Margaret, con una taza de té aromático en las manos, contemplaba soñadora la línea del horizonte. Por primera vez en muchos años, el futuro ya no le asustaba, sino que la atraía con sus perspectivas emocionantes. Sentía que todo acababa de comenzar y, sorprendentemente, se sentía tranquila, con el corazón ligero. Era como si, con la ruptura de su relación tóxica con Ronald, se hubiera desprendido de años de peso. Ahora le esperaba una nueva etapa, distinta, y pensaba vivirla al máximo.
La vida de Ronald, por otro lado, iba cuesta abajo. Cada nuevo día le traía más problemas y trastornos. Parecía que el mundo entero se había vuelto contra él, deseoso de aplastarlo y destruirlo. Lo primero que intentó fue recuperar el acceso a las cuentas congeladas. La señora Quigley había presentado pruebas contundentes para bloquear sus activos. Un escándalo de estafa, malversación de los ahorros familiares, amantes y fraude fiscal habían salido a la luz. La cantidad de información revelada había sido tal que los funcionarios lo miraban con condena abierta. Ahora era persona non grata en su trabajo. Las cosas no iban mejor en su empresa. El Consejo de Administración, aterrorizado por el escándalo mediático y el éxodo de inversores, había apartado a Ronald de la dirección. Se le sugirió amablemente que se fuera por las buenas porque, si no, lo echarían con estrépito, incluso con una multa. Uno a uno, los socios rompieron relaciones con él, no querían ensuciarse las manos. Los que Ronald consideraba amigos desaparecieron de repente, dejando de responder a sus llamadas. Nadie quería mancharse con el fango que rodeaba al empresario caído en desgracia. Pero fue Cal, la joven amante de piernas largas por la que Ronald había sacrificado su matrimonio, quien asestó el golpe final. Al enterarse de las cuentas bloqueadas y del colapso de su carrera, la chica perdió todo interés en él. De un día para otro, Ronald pasó de ser un generoso mecenas a un perdedor sin un céntimo, y Crystal no necesitaba un hombre así. Descartando con indiferencia que su relación hubiera perdido toda perspectiva, se marchó hacia el atardecer en un lujoso descapotable pagado con la tarjeta de crédito de Ronald. Devastado, Ronald se refugió en su casa, incapaz de mirar a la gente a los ojos. No hacía mucho tenía todo: dinero, posición, una multitud de personas deseosas de complacerle. Ahora se había quedado sin nada, hecho polvo, pisoteado en el barro por su propia estupidez. Lo peor de todo era que solo podía culparse a sí mismo. Un día, sentado en un salón semioscuro con una botella de whisky, Ronald tropezó con una foto amarillenta de su boda. Le miraban dos personas radiantes, él mismo y la antigua Margaret, tan cálida, tan suave. Ahora era difícil creer que esa frágil mujer hubiera destruido su imperio de un solo golpe. Ronald sonrió amargamente y se terminó el resto del whisky de un solo trago. Rodeándose la cabeza con los brazos, gimió internamente. Quería gritar, aullar de rabia impotente y darse cuenta amargamente de sus errores. Ahora veía claramente lo tonto e impenetrable que había sido. Había perdido a su única Margaret, había perdido su amor y su respeto, y eso nunca podría deshacerse, nunca podría recuperarlo. Pero un pensamiento repentino parpadeó en su mente, en el borde de su conciencia. De repente, Ronald se levantó de un salto y empezó a pasearse por la habitación, pensando febrilmente. ¿Y si intentaba encontrar a Margaret, arrojarse a sus pies, suplicar su perdón, prometer enmendarse? Pero antes debía averiguar dónde se escondía. Con ese pensamiento, Ronald cogió el teléfono. Tenía a su disposición un par de los mejores detectives privados del mundo. Si lograban encontrar a la fugitiva, él podría atenerse a las consecuencias. Después de todo, Margaret tenía todo el derecho a odiarle, pero Ronald no podía rendirse. No se daría por vencido sin luchar. Haría lo que fuera para recuperar a su mujer. Habían pasado meses desde que Margaret desapareció, vaciando las cuentas familiares. Era como si Ronald se hubiera despertado de una pesadilla persistente, mirando las ruinas de su vida con ojos sobrios. La amante había huido con el resto del dinero y las joyas. Los socios comerciales habían cancelado los contratos para no manchar su reputación. Su trabajo en la empresa que había construido durante años pendía de un hilo. El Consejo de Administración se estaba planteando seriamente su despido. Sentado en la casa vacía con un vaso de whisky, Ronald pensaba febrilmente en cómo recuperar la vida respetable que había tenido. La respuesta era clara.
encontrar a Margaret y convencerla de que olvidara todo lo ocurrido. ¿Quién hubiera pensado que la tranquila y hogareña esposa sería capaz de una venganza tan elaborada? La había considerado una ingenua, una simplona que jamás haría daño a una mosca, pero ahora parecía que había subestimado profundamente a su propia esposa. Ronald solía dar por sentadas cosas como cenas deliciosas, camisas planchadas y un hogar acogedor. Todas esas cosas llegaban como por arte de magia, sin pensar siquiera en lo difícil que era para Margaret mantener ese confort habitual. Pero ahora, sin una esposa cariñosa, Ronald se dio cuenta plenamente de su papel. Se dio cuenta de que era mucho más rentable recuperar a Margaret que intentar sobrevivir por su cuenta. Por supuesto, sería mucho trabajo pedir perdón, pero Ronald no dudaba de que sería capaz de mantener a su mujer tranquila. Después de todo, siempre se le habían dado bien las mujeres. Un poco de adulación, promesas de una nueva vida, y Margaret se derretiría. Todo lo que tenía que hacer era encontrarla y convencerla, y entonces todo volvería a la normalidad, ¿verdad? Pero no fue tan fácil encontrar a la fugitiva. Margaret había desaparecido en el aire. Ronald contrató a los mejores detectives, gastó dinero a raudales, pero no hubo resultados. Los investigadores privados se limitaban a levantar las manos, impotentes. La señora Quigley no tenía tarjetas de crédito, ni presencia en redes sociales, ni contacto con amigos o familiares. Era una maestra de la conspiración, no simplemente una ama de casa. El fracaso solo hizo que Ronald se obsesionara aún más con la idea de recuperar a su esposa. Ahora, su regreso se había convertido en una obsesión. Se despertaba y se dormía pensando en encontrarla y ponerla en su lugar. En su mente se formaban escenas coloridas de arrepentimiento y reconciliación. Ronald imaginaba a Margaret llorando sobre su pecho, suplicando perdón, mientras él acariciaba su cabeza con condescendencia, prometiéndole que nunca más la ofendería. Estas fantasías se convirtieron en un ancla, evitando que cayera por completo en el abismo de la depresión. No fue hasta 3 meses después cuando los detectives finalmente dieron con una pista, combinando hechos y rumores, llegaron a la conclusión de que lo más probable era que Margaret se hubiera instalado en los suburbios de Seattle, alquiló un piso y comenzó una vida tranquila y apacible bajo un nombre falso. Ronald se sintió a la vez aliviado y molesto por la noticia. Mientras él se desmoronaba, su mujer había comenzado una nueva vida. Sin perder tiempo, se dirigió rápidamente hacia Seattle. Durante todo el viaje, ensayó el discurso que le daría a su esposa. Lo principal era mantener la calma, no perder los nervios, sonreír, halagar, culpabilizar y recordarle discretamente su deber como esposa, la santidad del vínculo matrimonial. En su mente, utilizaba todo el arsenal de técnicas que había desarrollado durante los años de vida con Margaret. Sabía perfectamente qué palancas debía mover para conseguir lo que quería. Cuando Ronald llegó a la dirección, su corazón latía con fuerza. Respiró hondo varias veces y pulsó el timbre. Escuchó pasos acercándose, el chasquido de la cerradura, y Margaret apareció en el umbral, inusualmente radiante y fresca. Ronald la admiró en silencio y se dio cuenta de que la separación le había sentado bien. Al ver a Ronald en el umbral, Margaret se sobresaltó por un momento. Nunca había esperado que su marido la encontrara, pero rápidamente su sorpresa se transformó en cautela. Entornó los ojos y dijo: «¿Cuántos de ustedes son? ¿Por qué has venido?» Ojalá no me temblara la voz, pensó, esforzándose por mantener una expresión impasible. Ronald, por su parte, tenía una sonrisa brillante, tan pulida como un níquel. «Hola, cariño, pensé en venir a verte. Te echaba de menos. ¿A qué se debe esta visita? ¿Algún problema?» Ronald sonrió ampliamente y dio un paso adelante, tratando de abrazar a su esposa. «He venido a traerte a casa. Basta ya de tonterías. Es hora de dejar de jugar al partidismo».
Margaret esquivó hábilmente el torpe intento de abrazarla, cruzando los brazos sobre el pecho. Ah, sí. ¿Qué te ha hecho desearme de repente? ¿Fueron las cuentas congeladas y la reputación manchada? La sonrisa de Ronald desapareció lentamente y frunció el ceño, sacudiendo el hombro con irritación. Mira, cariño, seamos sinceros. Esta situación no es buena para ninguno de los dos. Admito que actué como un idiota, cometí algunos errores, pero te juro que es cosa del pasado. Vuelve, y seré un marido modelo. Te lo juro. Margaret resopló, escéptica. Lo has jurado tantas veces y nunca has cumplido. ¿Por qué debería creerte ahora? Pero te quiero, exclamó Ronald patéticamente. Nuestro matrimonio no es un sonido vacío para mí. Llevamos tantos años juntos. ¿De verdad quieres renunciar a ello? Margaret se frotó el puente de la nariz, visiblemente cansada. ¿Cuántas veces podría dar vueltas en el mismo círculo? Respiró hondo y dijo: Sí, Ronald, sí, lo dejo y renuncio. De hecho, voy a pedir el divorcio. Ya he tenido suficiente de tu engaño y negligencia. Estoy harta de arrastrarme y esperar que cambies, pero no lo harás. Me he dado cuenta en estos meses que nuestro matrimonio fue un error, y es hora de arreglarlo. Ronald se quedó mirando a su mujer durante unos instantes, abriendo y cerrando la boca. Luego estalló. ¿Cómo te atreves? Eres mi mujer, no puedes dejarme, te aniquilaré. Su cara se puso roja de ira y las venas de su frente se hincharon. Pero Margaret no enarcó una ceja. Miró tranquilamente a los ojos de su furioso marido y repitió: Voy a interponer la demanda para el divorcio. Pronto mi abogado te enviará una citación, y créeme, pondré todos tus sucios secretos sobre la mesa frente al juez. Fotos de tus infidelidades, recibos de sex shops, testimonios de tus amantes. Será mejor que no empeores las cosas y llegues a un acuerdo amistoso. Ronald se detuvo en seco, y una expresión de incredulidad brilló en sus ojos. Claro que sí, murmuró, algo más calmado, pero con una sonrisa torcida. Después de un momento de vacilación, exhaló con fuerza y añadió: De ninguna manera. No te vas a librar de mí así como así. Quieres guerra, te daré guerra. Te juro que haré todo lo posible para que te arrepientas de tu decisión. Te haré bailar. Con esas palabras, dio media vuelta y se marchó, pisoteando el porche con furia. Margaret lo observó largamente sin inmutarse. Sabía que Ronald no cambiaría, igual que sabía que no podría ganar esa pelea. Las probabilidades estaban demasiado en su contra. Sabía que le esperaban meses de litigios y disputas, intentos de Ronald por desprestigiarla y hacerla quedar como una mujer codiciosa. Pero Margaret estaba dispuesta a resistir hasta el final. Mejor eso que vivir el resto de su vida como la esposa modelo de un traidor. Con un suspiro, se dio la vuelta y cerró la puerta de golpe, cortando con su vida pasada. Lo que fuera que le esperara, no podía ser peor. Apenas cerró la puerta tras el furioso Ronald, Margaret cogió el teléfono con manos temblorosas y buscó entre sus contactos el número de... Margaret levantó el teléfono, sus manos temblorosas. Al otro lado de la línea estaba Alex Harper, un amigo de la universidad que, con el tiempo, se había convertido en un renombrado abogado de divorcios. Margaret había recurrido a él por consejo cuando Ronald había hecho otra de sus jugadas, y ahora, al comenzar una nueva etapa de su vida, necesitaba más que nunca el apoyo de su viejo amigo. «Hola, soy Marge», respondió al teléfono, algo desconcertada. «¿Recuerdas cuando dijiste que me ayudarías si me divorciaba? Pues lo estoy haciendo». «Oh, chica, finalmente», exclamó Alex al otro lado. «Llevaba años diciéndote que debías salir de ese matrimonio. Ven a mi oficina y hablemos de todo esto». 5 horas después, Margaret se encontraba frente a Alex, quien revolvía su espeso cabello con la mano mientras montones de documentos y papeles se amontonaban sobre el enorme escritorio de roble. «Mira», comenzó Alex, mirando a Margaret por encima de sus gafas. «Considerando todo lo que habéis ahorrado durante los años,
los bienes adquiridos en común y las pruebas de la infidelidad de Ronald, podemos esperar un acuerdo bastante generoso. Pero prepárate para un proceso largo y sucio. Conociendo a tu marido, irá con todo y no se detendrá ante nada. Margaret tembló al imaginar los meses de litigios y las maniobras de Ronald para dañar su imagen. El miedo apretaba su pecho. ¿Sería capaz de seguir adelante con todo esto? Como si hubiera leído sus pensamientos, Alex cubrió su mano con la suya y la miró fijamente a los ojos. «Escucha, amiga, ¿qué te pasa? Todo va a estar bien. Encontraremos algo que lo hundirá por completo. Confía en mí. Ya sabes cuánta gente he ayudado a salir de esto». Con esas palabras, Margaret reunió su voluntad y asintió con firmeza. Pasaron el resto del día discutiendo la estrategia del proceso. Alex parecía estar completamente seguro de que ganarían. Margaret firmó papeles y rememoró las peores experiencias de su vida familiar. Cuando finalmente terminó, su mente estaba hecha un caos entre tácticas legales y recuerdos dolorosos. Solo deseaba llegar a casa, sumergirse en un baño caliente y perderse en un sueño sin recuerdos. Los siguientes meses pasaron como un borrón. Margaret casi no estuvo en casa, ya que viajaba de reunión en reunión. Ronald no se rendiría fácilmente. Contrató un ejército de abogados y comenzó a lanzar ataques contra ella siempre que tenía oportunidad. Durante las vistas judiciales, Margaret se limitaba a observar en silencio, mientras su esposo se hacía el inocente, acusándola de todos los pecados posibles, desde la infidelidad hasta malversar el dinero de la familia. Ronald mantenía una fachada de calma. Incluso le sonreía en algunos momentos, pero Margaret podía notar lo difícil que le resultaba mantener la máscara de buen esposo. Sus ojos tenían sombras, su rostro estaba más demacrado y envejecido. No era la única que se sentía agotada por el proceso de divorcio. A pesar de todas las artimañas de Ronald, el divorcio terminó siendo una victoria clara para Margaret. Alex destruyó cada uno de los argumentos de su esposo, presentando pruebas irrefutables sobre sus mentiras y manipulaciones. Como resultado, además de una buena suma de dinero, Margaret obtuvo la casa en la que Ronald y ella habían vivido durante años. «Te lo dije», dijo Alex con una sonrisa satisfecha, dándole una palmada en el hombro a su amiga después de que se anunciara el veredicto. «Ese perro tiene lo que se merece. Enhorabuena, amiga, estás libre». Margaret, abrumada por la felicidad, no sabía qué hacer con todo. Pasó un par de días vagando por la casa vacía, acostumbrándose al silencio y a la soledad. Ya no tenía que fingir ser la esposa perfecta, mantener las apariencias o participar en charlas sin importancia. Nadie más le decía cómo vivir o qué hacer. Fue una sensación extraña, casi aterradora, ser dueña de su propio destino. Por supuesto, Ronald no lo aceptó tan fácilmente. Hizo una escena cuando se enteró de que había perdido la casa, gritando a Margaret por teléfono y amenazándola con más demandas y con todos los castigos posibles. Pero a Margaret ya no le importaba. Por primera vez en su vida, no le temía a la ira de su marido. ¿Qué podía hacer él? Solo podía enfurecerse por su propia impotencia. Un par de semanas después, Ronald vino a recoger sus cosas. Margaret observaba desde la ventana del salón cómo los empleados de la mudanza transportaban maletas y cajas, apilándolas en el porche. Su exmarido paseaba de un lado a otro, con la mirada de un perro apaleado, mirando la casa de un lado a otro con ojos melancólicos. Finalmente, parecía que se había dado cuenta de que no había vuelta atrás. Solo una vez, Ronald levantó la vista y se encontró con los ojos de Margaret, llenos de ira y resentimiento. Margaret le dio la espalda con indiferencia. Ya no le importaban sus sentimientos. Cuando la furgoneta se alejó, Margaret dio un portazo triunfal. Ahora era la dueña de su vida. Podía empezar a organizar su futuro a su manera. Lo primero que hizo fue ir al centro de jardinería más cercano, donde compró varias macetas, plantones y tierra.
Hacía tiempo que quería tener un jardín de flores en el patio trasero, pero Ronald siempre se quejaba de las plantas. Ahora, por fin, podía hacer lo que le viniera en gana. Los siguientes días, arrodillada en la tierra plantando petunias y rosas, el sol le calentaba la espalda mientras los pájaros cantaban alegremente en los árboles. Por primera vez en muchos años, se sintió ligera y tranquila. Era como si el muro de hormigón que la separaba del resto del mundo se hubiera desmoronado. La niebla que nublaba su mente y le impedía ver con claridad se había disipado. Ahora, el camino estaba despejado, llano y recto ante ella. La vida de Margaret, por fin, comenzaba. Cada tarde, sentada en la terraza con una copa de vino, Margaret reflexionaba sobre su nueva situación. Pensar que solo 6 meses atrás se había considerado un fracaso absoluto, condenada a vivir una vida miserable bajo la sombra de su opresivo marido, parecía increíble. Y ahora, mírala, una mujer independiente con una fortuna decente y un futuro brillante. Qué diferente era todo, aunque, por supuesto, no todo era perfecto. De vez en cuando, un leve suspiro de nostalgia la invadía, recordando los viejos tiempos cuando ella y Ronald eran jóvenes, enamorados y felices. Quería regresar a aquella época en que creía en el amor eterno y en la fidelidad, pero Margaret rápidamente desechaba esos pensamientos. ¿De qué servía lamentarse por lo que ya no podía cambiar? Debía vivir el presente, construir su propio futuro, sin depender de príncipes azules ni fantasías románticas. Suspirándolo profundamente, se sacudió la cabeza, desechando la tristeza. Su vida estaba por delante, llena de oportunidades y sorpresas, y estaba decidida a aprovecharlas al máximo, sin arrepentirse de los años perdidos. Después de todo, como decían, lo que no nos mata nos hace más fuertes. El divorcio de Ronald, aunque doloroso, había sido una valiosa lección. Margaret no volvería a cometer los mismos errores. Con estos pensamientos, terminó su vino y se levantó, decidida a irse a la cama. Las mañanas son más sabias que las noches, como solía decir su abuela, y esa mañana prometía ser el comienzo de algo nuevo, algo sorprendente, tal vez incluso aterrador, pero sin duda valioso, merecedor de todos los miedos y dudas. Mientras se dormía, Margaret sonrió al pensar en los nuevos comienzos que le esperaban. Estaba decidida a no dejar pasar la oportunidad de ser verdaderamente feliz. La nueva vida de Margaret la arrastró a un torbellino de coloridos acontecimientos y cambios. La libertad la embriagaba, acelerando su sangre y haciéndola sentir una energía renovada, como si tuviera 10 años menos. De hecho, solo tenía 35, pero el matrimonio la había envejecido antes de tiempo. Ahora, el espejo reflejaba a una mujer atractiva, segura de sí misma y decidida a conquistar el mundo. Al principio, Margaret se sintió un poco perdida, sola en una casa grande. Por costumbre, continuaba cuidando el hogar como si Ronald fuera a regresar del trabajo en cualquier momento, pero luego se contuvo. Nena, despierta. Ahora eres tu propia jefa, se dijo a sí misma. A partir de ese momento, todo cambió. La casa se llenó de un desorden creativo, con pinceles, caballetes y lienzos inacabados por todas partes. Margaret pintaba con entusiasmo, entregándose a una pasión que había reprimido durante años para complacer a su esposo. Prefería cocinar de manera más sencilla, o incluso salir a comer a los cafés. Los días pasaban volando, animados por pequeños placeres, corridas matutinas por el parque, tertulias reconfortantes con amigas, exposiciones y, por supuesto, encuentros casuales con hombres que no la presionaban a seguir un camino que no deseaba. Margaret estaba redescubriendo el placer de disfrutar de la vida sin la constante preocupación por lo que los demás pensaran. Su creatividad comenzó a florecer. Al principio, pintaba solo para sí misma, pero pronto empezó a recibir encargos de amigos y conocidos, lo que aumentó su confianza. Aún estaba lejos de alcanzar el reconocimiento que deseaba, pero algo es algo.
Cada vez pensaba menos en Ronald. Al principio, su exmarido seguía intentando ponerse en contacto, llamando borracho, amenazando, suplicando perdón, pero de algún modo dejó de insistir. Probablemente encontró a otra víctima. Liberada de la necesidad de ser la esposa conveniente, Margaret floreció. Sus días estaban llenos de actividades, tareas en la casa, compras, gimnasio, spa y viajes fuera de la ciudad. Quería aprovechar cada momento de su vida, hacer todo lo que no había tenido tiempo de disfrutar durante los años de su aburrido matrimonio. A veces, por la mañana, se despertaba y se sorprendía de su propia despreocupación. Era como si una piedra se hubiera caído de su alma, permitiéndole respirar libremente. El verano pasó volando, lleno de nuevas experiencias. En otoño, todo se calmó un poco, aunque la soledad seguía presente, especialmente por las tardes. Pero Margaret apartaba esos pensamientos tristes. Después de todo, había elegido esta vida y estaba feliz con ella. Para relajarse, decidió encontrarse con su vieja amiga Carol. Al entrar en la acogedora sala, vio a Carol, a quien no había visto en años, en la mesa del fondo. La saludó con la mano. «Me alegro de verte, cariño», dijo Carol, besando a Margaret en ambas mejillas. «Has florecido mucho desde el divorcio. Ese nuevo corte de pelo te queda muy bien. Dime, ¿cómo te va?» Durante la cena y un par de copas de vino, las amigas recuperaron rápidamente el tiempo perdido. Margaret estaba ansiosa por compartir sus noticias. A pesar de algunos ataques ocasionales de añoranza por su antigua vida, Carol la escuchó con simpatía, soltando de vez en cuando comentarios sarcásticos sobre Ronald. «Tu exmarido ha ido cuesta abajo», dijo con indiferencia. Margaret se tensó. «¿Ah, sí? ¿En qué sentido?», preguntó, intentando parecer indiferente. Carol bajó la voz, claramente disfrutando de la oportunidad de contar algo jugoso. «Bueno, se rumorea que bebió mucho después de vuestro divorcio, perdió el trabajo, se endeudó, ahora vive en una chabola porque no puede pagar el alquiler. Y su amante lo dejó con lo último de su dinero. Así que parece que es el fin del hombre». Margaret permaneció en silencio, perpleja. Un extraño sentimiento se agitó en su pecho, una mezcla de satisfacción vengativa y lástima. Imaginó cómo se sentiría Ronald ahora, despojado de su habitual comodidad y posición en la sociedad. Su corazón se apretó involuntariamente con una punzada de compasión. No importaba lo mucho que la hubiera agraviado en el pasado, no era razón suficiente para desearle lo peor. Margaret, sin embargo, se recompuso rápidamente. Al fin y al cabo, todo lo que le ocurría a Ronald era culpa suya. Sus problemas no eran responsabilidad de ella. Con un leve movimiento de cabeza, Margaret sonrió a Carol y esbozó una sonrisa preocupada. «Bueno, son cosas que pasan. Él mismo se metió en ese lío y ahora tiene que arreglarlo. Yo tengo mi propia vida, ¿sabes? Y no voy a desperdiciarla compadeciéndome. Vive tu vida a gusto y no mires atrás», añadió con convicción. Margaret sonrió agradecida. Carol tenía razón. No tenía sentido reabrir viejas heridas. Tenía toda la vida por delante y era absurdo malgastarla pensando en Ronald. Después de terminar su vino y despedirse de su amiga, Margaret salió a la calle. Las luces de Chicago brillaban al atardecer y los transeúntes se apresuraban a hacer sus cosas. Al contemplar la ciudad, infinitamente familiar, Margaret se dio cuenta de que no sentía la menor nostalgia. Su nueva vida, aunque modesta y no demasiado brillante, le parecía mucho más valiosa que su antigua existencia, a la sombra de su marido. Cuando se casó, creyó ingenuamente que el amor lo superaría todo, que siempre serían felices, pero ahora, mirando atrás, entendía que incluso el amor más ardiente puede desvanecerse ante las pruebas del tiempo y la vida, y que está bien que así sea. Una semana después de la conversación con Carol, Margaret no podía dejar de pensar en Ronald y en su destino tan poco envidiable. Las palabras de su amiga,
sobre su embriaguez y su degradación, la martillaban en la cabeza. Margaret se convenció de que no era su asunto. Ronald era el único culpable de sus problemas. Después de todo, ella no le había pedido que engañara, que dilapidara su dinero ni que arruinara su familia. Él eligió ese camino y ahora estaba recogiendo lo que sembró. Aún así, algo en su interior protestaba contra tan fría lógica. Ronald y ella habían compartido muchos años juntos. Había habido momentos buenos y malos. Margaret no podía negar que alguna vez lo había amado con todo su ser, que había hecho planes de futuro con él y que soñaba con envejecer juntos. Y aunque él había destrozado su familia con su egoísmo y su negligencia, ella tampoco era perfecta. Podría haber sido más amable, más tolerante, más sabia. Podría haber manejado la situación de otra manera, sin recurrir a escándalos ni reproches mutuos. Estos pensamientos, sin embargo, le amargaron el corazón. Margaret sintió que debía hacer algo para ayudarlo. No iba a volver con él ni darle una segunda oportunidad. El dolor y la decepción entre ellos eran demasiado profundos, pero tal vez deberían encontrarse, tener una conversación sincera, escuchar su versión de los hechos y, quizás, perdonarse mutuamente. Margaret no sabía bien por qué sentía la necesidad de hacerlo. Reabrir heridas que apenas habían cicatrizado, pero su intuición le decía que si no lo hacía, no sería capaz de olvidar y seguir adelante. Pasara lo que pasara, Ronald seguía formando parte de su vida, aunque de una manera dolorosa. Su historia merecía un final apropiado, no simplemente un portazo sonoro. Una vez tomada la decisión, Margaret se puso manos a la obra. Lo primero que necesitaba era saber dónde se encontraba su exmarido. No iba a llamarlo directamente, ni mucho menos presentarse en su casa sin previo aviso. Era mejor proceder con cautela, a través de conocidos comunes. Contactó con su vieja amiga Susan, que trabajaba en una agencia inmobiliaria. Si alguien sabía sobre los lugares donde se escondían los alcohólicos, eran los agentes inmobiliarios. Susan accedió gustosamente a ayudarla y prometió hacer uso de sus contactos. El siguiente en la lista era Alex, el abogado de la familia. Margaret pensó que él, como profesional, tendría que estar al tanto de los entresijos del proceso de divorcio, incluida la posible mudanza de Ronald. Una sola insinuación bastó para que Alex se diera cuenta de la seriedad de sus intenciones. Prometió revisar los documentos y llamarla después. Mientras tanto, Margaret se puso en contacto con otros conocidos comunes de Ronald, antiguos colegas, vecinos, miembros del club de golf. Poco a poco fue reuniendo información sobre la vida actual de su exmarido. Algunos habían oído que se había mudado a las afueras, otros lo habían visto en bares. Algunas de las vecinas, especialmente amables, movían la cabeza con perplejidad, comentando cómo podía haber sido un hombre decente, pero que ahora había caído hasta lo más bajo. Margaret solo sonreía amablemente, sin entrar en detalles. Lo importante era que, con cada conversación, el paradero de Ronald se iba aclarando. Finalmente, el rompecabezas encajó. Tal como había dicho Carol, Ronald había bebido mucho y perdido casi todo lo que tenía. Ahora vivía en las afueras, en un minúsculo piso en la última planta de un viejo edificio de 5 pisos. Los pocos muebles que tenía eran un sofá y una mesa destartalada. Por las mañanas hacía pequeños trabajos y por las noches se emborrachaba meticulosamente en restaurantes baratos. El espectáculo era tan patético que sus amigos de buen corazón preferían apartar la mirada, fingiendo no reconocer al hombre de negocios exitoso que alguna vez fue. Cuando Margaret escuchó todo esto, un nudo se formó en su garganta. ¿Cómo había llegado Ronald a este estado? Aunque lo que le había hecho a ella lo justificaba en cierto modo, no pudo evitar sentirse una mezcla de satisfacción vengativa y lástima. Imaginó cómo se sentía él ahora, privado de todo, su dinero, su estatus social, sus amigos. Su corazón dio un pequeño giro de compasión,
Aunque la había lastimado tanto, no podía desearle lo peor. Margaret, sin embargo, se recompuso rápidamente. Al fin y al cabo, Ronald era responsable de sus propios problemas. Su vida era el resultado de sus propias decisiones. A pesar de todo lo que había pasado entre ellos, Margaret decidió proceder con cautela. No iba a lanzarse sin más, sino que primero se limitaría a visitar a Ronald para ver en qué condiciones se encontraba, hablar con él si estaba de humor y, dependiendo de las circunstancias, tal vez intentar ayudarle a salir del agujero en el que se había metido. Margaret sabía que no sería fácil. Tendría que enfrentarse de nuevo a la vorágine del dolor, el resentimiento y las viejas rencillas. Tendría que escuchar excusas, mezcladas con reproches, y, de alguna manera, tratar de engatusarlo para persuadirlo. Pero, por alguna razón, estaba dispuesta a correr el riesgo. Después de todo, en su momento, Ronald había creído en ella, la había visto como una chica hermosa e inteligente, detrás de una discreta y gris personalidad. Ahora le tocaba a ella ver en el hombre venido a menos, el borracho y deshecho que había sido su esposo, al hombre que alguna vez había amado por su fortaleza y carácter. Cuando Margaret recibió la dirección de Ronald, no dudó en visitar su nueva morada. Una fría tarde de noviembre condujo hasta un destartalado edificio de 5 plantas en las afueras de la ciudad. Aparcó el coche en un callejón y observó a su alrededor, algo recelosa. Estaba claro que el barrio no era próspero, basura en las aceras, farolas rotas y algunos individuos sospechosos que iban de un lado para otro. La desagradable sensación de desconfianza se apoderó de ella mientras se acercaba a la entrada. Muchos pensamientos se agolpaban en su mente. ¿Qué le diría a Ronald? ¿Cómo explicaría su repentina visita? ¿Valdría la pena entrar en aquel antro donde probablemente reinaban la suciedad y el deterioro? Un fuerte portazo interrumpió sus cavilaciones. Margaret se estremeció y levantó la vista, atónita. Ronald, en persona, salía tambaleándose por el porche, o mejor dicho, era su pálida sombra. Margaret se quedó paralizada, luchando contra el impulso de huir. Apenas lo reconoció. Su exmarido tenía el pelo revuelto, ojeras profundas, zapatos raquíticos y una chaqueta grasienta. Su andar encorvado y las manos temblorosas delataban a un hombre que había estado bebiendo en exceso durante demasiado tiempo. Ronald continuó tambaleándose sin siquiera reparar en ella, mientras Margaret, inmóvil, lo observaba en shock. Su corazón se apretó de lástima y repugnancia. Dios mío, ¿era realmente el mismo hombre apuesto del que se había enamorado perdidamente? El hombre decidido y asertivo que la había cautivado con su generosidad. ¿Qué había sido de él? ¿Cómo había llegado a caer tan bajo? Luchando contra las náuseas que subían a su garganta, Margaret retrocedió lentamente, como si estuviera perdida en una niebla espesa. Llegó al coche, se desplomó en el asiento y se aferró al volante con las manos temblorosas. La tensión le martilleaba la cabeza. Solo entonces se dio cuenta de que Ronald se había convertido en un alcohólico. El hombre que ella había conocido ya no existía. Había sido consumido por sus propios demonios. Margaret arrancó el coche, lanzó una última mirada a la figura encorvada que se alejaba y se fue, dejando atrás su desagradable pasado. Margaret sabía que estaba siendo cobarde. Sabía que algún día su conciencia le recordaría este episodio, pinchándola con culpa y vergüenza. Pero en ese momento no podía hacer nada más. Cuando llegó a casa, no pudo deshacerse de los pensamientos sobre Ronald y su estado. Lo que había visto en esa calle de mala muerte era una mezcla extraña de lástima, repugnancia y culpa. Por mucho que intentara convencerse de que Ronald era el único responsable de sus desgracias, no podía olvidarlo. Después de todo, habían pasado por demasiado juntos como para fingir que el otro no existía. Ronald le había causado un dolor inmenso, pero también hubo buenos momentos.
Los primeros sentimientos tímidos, las citas emocionantes, los días felices de su luna de miel, el Ronald que ella había amado. Ese hombre aún vivía en algún lugar, escondido bajo la capa del alcohólico venido a menos, y tal vez, solo tal vez, aún podría salvarse. Dios, ¿en qué me he convertido?, pensó Margaret, suspirando mentalmente, mientras marcaba el número de un viejo conocido, Stan, el propietario de una empresa de construcción. Stan había comenzado su carrera junto a Ronald y aún lo recordaba con cariño. «Hola, Stan. Escucha, esto es lo que hay», empezó Margaret, después de un intercambio de cumplidos. «¿Podrías darle a Ronald algún trabajillo? Sé que está pasando por un mal momento, pero tal vez unos ingresos estables lo ayuden a recuperarse». Hubo un silencio al otro lado del teléfono. Luego Stan suspiró pesadamente. «No sé, Marge. Ya sabes lo bajo que ha caído. Me temo que hará más mal que bien en el sitio. Por otra parte, la reputación de la empresa...» «Stan, por favor», suplicó Margaret. «Por el bien de nuestra amistad, por todo el apoyo que alguna vez te dio, dale una oportunidad. Estoy segura de que puede manejarlo». «Está bien, lo intentaré», cedió Stan tras una larga pausa. «Pero te advierto que si se pone problemático o no aparece, se va de aquí. El trabajo es el trabajo». Colgando el teléfono, Margaret sintió que la primera piedra de su alma caía. Claro que el trabajo solo no podía salvar a Ronald, pero sería un buen comienzo. Al menos sentiría que no todos le habían dado la espalda. El siguiente paso en su lista fue el centro de tratamiento de drogodependencias, donde un amigo común de ellos había sido tratado. Margaret recordaba lo impresionados que estaban todos cuando su amigo volvió a la normalidad. ¿Por qué no intentarlo con Ronald? «Buenas tardes. Me gustaría concertar una cita para tratar a un amigo», comenzó Margaret, respirando hondo. «Tiene un grave problema con la bebida». No quisiera decir su nombre, solo dígame qué necesito para iniciar el proceso». La recepcionista, profesional, empezó a enumerar la lista de trámites y documentos necesarios. Cuando Margaret pensó en el coste, hizo una mueca. Nadie dijo que sería fácil ni barato, pero por una buena causa. Margaret pensó que, al fin y al cabo, el dinero no era más que papel. Pero si se podía devolverle la vida a un hombre, eso era algo mucho más grande. «De acuerdo, entiendo», asintió Margaret, tomando notas en su cuaderno. «Quiero a mi hombre. Por favor, intenta organizarlo de manera que el paciente no sepa quién está pagando. No quiero que se sienta obligado». Hubo otras llamadas. Un antiguo compañero de Ronald, que ahora trabajaba en una buena empresa, podía hablar con su jefe y recomendarle un trabajo. También contactó a un agente inmobiliario para encontrarle un piso decente cuando se recuperara, claro. Después, un conocido que trabajaba como voluntario en un centro de asistencia social podría ser útil. Esa noche, Margaret estaba agotada. Sentía que había llamado a la mitad de su agenda pidiendo favores y promesas de oro. Algunos se negaron enseguida, no querían ensuciarse las manos. Otros aceptaron por cortesía, pero sin mucho entusiasmo, y unos pocos estaban realmente dispuestos a ayudar, conmovidos por su determinación. «Marge, cariño, ¿qué haces con él?», le preguntó un día su mejor amiga Clara mientras tomaban un café. «Es un imbécil asqueroso que te ha estado engañando durante años y nunca te dio importancia. Y ahora te rompes el culo para sacarlo del agujero en el que se ha metido. ¿Dónde está la justicia en eso?». Margaret hizo girar la taza medio vacía entre sus dedos, pensativa. «¿En serio por qué? ¿Un sentido del deber? ¿Un vestigio de afecto antiguo? ¿O es algo más que no puedo ponerle nombre?». «Verás, Clara, no es un extraño para mí», dijo al fin, después de una larga pausa. «Pase lo que pase entre nosotros, significamos demasiado el uno para el otro. No puedo abandonarlo a su suerte. Puede que sea estúpido e inútil, pero quiero darle una última oportunidad. Si no es por su bien, al menos por el mío, para que nunca me arrepienta de no haberlo intentado». Clara suspiró y sacudió la cabeza.
Margaret se dio cuenta de lo ridículo que parecía su repentino altruismo. Hace poco se había olvidado por completo de su exmarido y ahora se desvivía literalmente por ayudarle. ¿Dónde estaba la lógica? ¿Dónde quedaban el orgullo y el amor propio? Quizá no se trate de lógica en absoluto, susurró una voz interior en su cabeza. Quizá solo quieras hacer algo bueno en esta vida, aunque sea para alguien que no lo merezca. De alguna manera, la máquina de la ayuda se puso en marcha. Ahora solo quedaba esperar y confiar en que Ronald pudiera utilizarla. En el fondo, Margaret creía que lo conseguiría, que encontraría la fuerza para recuperarse y empezar de nuevo. Pasaron los años, y la vida les pasó factura. Ronald y Margaret no volvieron a verse, ni a relacionarse, ni siquiera de forma casual. De vez en cuando, se oían algunos vagos ecos a través de conocidos comunes, pero nada más. Margaret se enteró de que su ayuda anónima no había sido en vano. Ronald había entrado en razón, se había sometido a un tratamiento contra el alcoholismo e incluso había conseguido trabajo en la empresa de Stan. Al principio le costó, pero al final se aficionó y parecía disfrutar de hacer algo útil. Stan mencionó una vez en una conversación que Ronald había cambiado mucho. Ahora estaba más centrado, más responsable, incluso parecía más joven. Margaret escuchó la noticia y sonrió para sus adentros. Después de todo, no lo había intentado en vano. Era bueno saber que su fe en su exmarido no había sido completamente errónea. Pero Margaret no se quedó de brazos cruzados. Se dedicó a la creación. Empezó a exponer sus cuadros en pequeñas galerías y recibió buenas críticas de los entendidos. Incluso vendió algunas obras. Por supuesto, la gran fama aún estaba lejos, pero Margaret no se desanimó. Lo más importante era que ahora hacía lo que más le gustaba y se sentía en su lugar. En su vida personal también hubo cambios agradables. Una vez, en una de sus exposiciones, se encontró con Maccabee, un modesto profesor de literatura que se deleitaba con sus cuadros. La noticia se corrió entre los amigos y comenzó una relación cálida entre ellos. Al principio, Margaret temía no poder volver a confiar en alguien después de toda la experiencia con Ronald, pero Michael resultó ser muy diferente, fiable, comprensivo y dispuesto a apoyarla en todo. A su lado, por primera vez en muchos años, Margaret se sintió realmente querida y protegida. Un par de años después, se casaron en silencio, sin grandes celebraciones, solo con algunos amigos y familiares cercanos. Margaret no quería llamar la atención sobre su nueva felicidad. No era necesario, los sentimientos sinceros no necesitaban demostraciones públicas. Los recién casados se instalaron en una pequeña casa en la costa, donde Margaret montó un taller. La vida transcurría con mesura y tranquilidad, entre el trabajo y el cuidado mutuo. Maccabee apoyó en todo a su mujer, creyendo en su talento y soñando con ver algún día sus cuadros en galerías famosas. Ronald no asistió a la boda, aunque había recibido una invitación. Margaret sospechaba que todavía estaba demasiado dolido y avergonzado para mirarla a los ojos. Bueno, tal vez fuera lo mejor, pensó Margaret. No tenía sentido pensar en el pasado cuando el futuro tenía tanto que ofrecer. A veces, Margaret pensaba en su exmarido, pero sin amargura ni resentimiento. Lo veía solo como un eco de su juventud. Se alegraba de que las cosas hubieran mejorado más o menos para él, y se daba cuenta de que, en el fondo, lo había perdonado. Hace mucho tiempo, le había perdonado por su engaño y su negligencia, por el dolor y la decepción, por ser demasiado débil y mediocre para resistir la prueba de la vida y la tentación. Sucede todo el tiempo, pensó, y no hay nadie a quien culpar. Lo más importante es que ella misma fue capaz de sanar y seguir adelante. Margaret, al final, superó todo lo que había pasado, resistió, no se derrumbó, emergió del fango del sufrimiento y ahora podía decir, con el corazón limpio, que era feliz, verdadera y completamente feliz. Ese fue el cierre de su historia, y también el de Ronald.
No fue una historia de éxito fulgurante ni de pasiones desbordantes. Fue una paz tranquila y conmovedora, una sensación de rectitud. Margaret sabía que había hecho lo correcto. Se había escuchado a sí misma, había superado sus miedos y, lo más importante, había tomado las riendas de su destino. Ahora estaba cosechando los frutos de ese trabajo interior, arduo, pero necesario. En cuanto a Ronald bueno, que siguiera su camino, que buscara su redención, que reconstruyera su vida. Margaret le deseaba sinceramente lo mejor y esperaba que algún día él también pudiera encontrar la paz. Después de todo, nunca es tarde para empezar de nuevo, para cambiar, para replantearse las prioridades. Todos merecen una segunda oportunidad siempre que deseen aprovecharla. Margaret creía firmemente que ella y Ronald habían tenido un futuro juntos, aunque ahora, por separado, aunque en caminos diferentes, pero ambos hacia la felicidad. Y eso significaba que, al final, nada había sido en vano.